Buenas, hoy vamos a continuar con el tutorial de Introducción al Desarrollo Web. Eh, Hoy vamos a ver objetos en JavaScript y cómo interactuar con la interfaz de usuario. Cómo hacer que las cosas que nosotros creamos en JavaScript o procesamos en JavaScript se vean reflejadas en la pantalla. Para eso ya me creé un documento básico HTML y vamos a abrirlo con Live Server para ver los cambios en tiempo real. Vamos a chequear que esté todo bien. Perfecto, todo ok. Entonces, como vimos en su momento, para, para crear JavaScript, lo que hacemos es escribimos script al final del body. Esta es la manera más recomendada de hacerlo. Cuando vamos a escribir a JavaScript dentro del HTML es escribirlo al final del body, porque ¿qué pasa? Lo que va a hacer es el navegador va a procesar todo el HTML, todo lo que haya en el HTML, y después va a cargar el script. Y si nosotros queremos interactuar con el HTML, es recomendable que el script se cargue al final. Entonces, por eso se suele poner eh, al final del body. Otra cosa que podemos hacer es importar scripts en el head para que este script se cargue antes de que se cargue el documento, y eso tiene ciertas implicaciones que, bueno, dependiendo de lo que queramos hacer, lo vamos a hacer en un lugar u otro, pero bueno, por el momento vamos a trabajar con el script dentro del body. Voy a crear vamos a ver, voy a crear un pequeño div. Le vamos a dar de clase box, como lo vimos en el tutorial anterior, y voy a poner unos estilos acá para que todo se vea un poco mejor. Entonces vamos a ponerle a todo margen 0. Esto lo vimos en el video anterior. Este selector básicamente aplica a todos los elementos HTML, y acá lo que estamos haciendo es reseteando para que no haya ningún margen, ningún padding agregado. Y también vamos a decirle a todo que el box sizing sea border box para tener mayor control sobre las dimensiones. Igual no creo que lo usemos, pero es como un hábito que tengo y me parece que es importante tenerlo. Vamos a tener dentro de este box, vamos a tener un H1 que sea JavaScript. Y acá vamos a tener un paragraph que por ahora no va a tener nada. Vamos a ponerle a box un padding de 1em. Ya vamos a ver estas unidades lo que son. Y vamos a poner un background color para que se vea, para que se distinga un poco más. Entonces, imaginemos que yo quiero modificar en tiempo real el contenido de este párrafo. Bueno, una de las cosas que tiene JavaScript es un objeto llamado document, que básicamente tiene un montón de propiedades y métodos que nos sirven para interactuar con lo que se llama el DOM. El DOM es el Document Object Model, se llama así, y es básicamente todo el árbol que se genera con nuestro HTML. Entonces en el DOM nosotros tenemos todo lo que está dentro del body, todo lo que el usuario puede ver, y además tenemos métodos como, por ejemplo, métodos para escuchar eventos de clic cuando el usuario cliquea sobre algún objeto o cuando escribe algo en el teclado, o también podemos acceder a las dimensiones del documento, como por ejemplo cuál es el ancho de la ventana, el alto, así como de los elementos en particular, como por ejemplo el H1 o cualquier elemento dentro del árbol del DOM. Podemos accederlo y manipularlo con este objeto de JavaScript. Entonces vamos a ver una de las funcionalidades más utilizadas o más piolas del document, y es el get element by id. Acordémonos que para acceder a un método de un objeto
hacemos el nombre del objeto, que en este caso es document, punto, y el nombre del método, en este caso es getElementById, que acá ya nos lo sugiere JavaScript. El Visual Studio Code nos ayuda autocompletando varias cosas, y como todo método recibe una serie de parámetros. En este caso, este método recibe como parámetro el ID o la ID o la identificación del elemento que queremos manipular. En este caso no tenemos ninguna ID definida, y para definir una ID en un elemento le ponemos un atributo, así como acá podemos definir como atributo la clase box. Podemos, por ejemplo, dentro de este parágrafo definir un atributo de ID que es tan simple como ID y entre comillas el nombre de la ID, y vamos a ponerle a este párrafo la ID de párrafo. Entonces, para acceder a este párrafo dentro del HTML simplemente hacemos document.getElementById párrafo, y ahí vamos a tener nuestro párrafo seleccionado. Obviamente no estamos haciendo nada con esto, así que ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a asignárselo a una variable. Acá lo que estamos haciendo es creando una variable y le asignamos como valor este elemento. Vamos a chequearlo. Si yo hago console.log párrafo, vemos que tenemos acá este párrafo con la ID de párrafo, y de hecho cuando nos paramos encima en Google, en las herramientas de desarrollo de Google Chrome, que esto les recuerdo que se abre con F12 en Windows, también puede ser con Ctrl Shift I en Windows o Command Shift I en Windows, o haciendo clic derecho inspeccionar, también nos muestra en este caso, voy a agrandarlo un poco para que se vea, vemos los elements que nos muestra todo el HTML, o si vamos a la consola podemos ver lo que sea que escribamos en la consola, y también acá van a aparecer errores y cosas que nos van a ser de mucha utilidad. Entonces yo acá vemos que nos loguea este elemento que acabamos de capturar con este método, y si yo por ejemplo a este párrafo le escribo algún texto, vamos a ver que, ¿por qué no? Vamos a ver que nos loguea el párrafo, y cuando nos paramos encima nos lo selecciona, y si yo acá despliego podemos ver el texto que contiene. Bien, entonces yo puedo, por ejemplo, modificar el contenido de este párrafo de manera dinámica con JavaScript. ¿Cómo hago esto? Una vez que tengo el párrafo en la variable seleccionada, la variable cargada con este documento, puedo hacer cosas como por ejemplo párrafo, punto, y cuando yo hago un punto, ya Visual Studio Code nos sugiere varias cosas, y por ejemplo tenemos acá los que aparecen en este caso en violeta, el cubo violeta son métodos, y lo que aparecen en azul son propiedades. Y una de las cosas que podemos hacer es usar la propiedad innerText, que es el texto de este nodo, porque en HTML cada uno de estos elementos son nodos. Entonces este es un nodo, este div es un nodo que tiene dentro el nodo H1 y el nodo P. Entonces yo con el método innerText, vamos a darlo de vuelta, .innerText, vemos que innerText es una propiedad. Entonces, como es una propiedad, yo le puedo asignar un valor, por ejemplo, hola mundo. Y ahí vemos que sin escribir nada en el HTML, solamente desde JavaScript podemos interactuar con el DOM. Entonces imaginemos que no solamente le puedo cambiar el texto, obviamente le puedo cambiar el texto a una variable. Por ejemplo, yo puedo decir let mensaje igual, este es un mensaje escrito en JavaScript, y puedo asignarle al párrafo el mensaje. En vez de un string literal como acá, le podemos asignar el valor de una variable. Entonces vemos que acá tenemos el mensaje. Voy a aumentar un poco
vemos que tenemos acá el mensaje que acabamos de crear con una variable y podemos cambiárselo infinitas veces. Vamos a ponerle ahora otro mensaje. Porque es no párrafo, párrafo.innerText, perdón. Y ahí vemos que le puso el mensaje este que marcamos acá, pero como inmediatamente lo sobreescribimos, solamente vamos a ver el mensaje que se asignó al final. Yo podría crear otro párrafo con id 2 y decir párrafo 2 es igual a párrafo document element by id párrafo 2 y al párrafo 2 cambiarle el mensaje. Entonces tenemos el párrafo 1 y el párrafo 2 que son independientes y yo los puedo manipular con JavaScript. No solamente puedo cambiar el texto de un nodo, sino que puedo hacer varias cosas. Puedo, por ejemplo, agregarle una clase. Por ejemplo, párrafo.classList.add nos permite, porque es así. Párrafo es el elemento que estamos manipulando, el nodo. ClassList es una propiedad y esta propiedad a su vez tiene métodos. En este caso, por ejemplo, tiene métodos como add, que nos permite agregarle una clase. Vamos a agregarle la clase red, por ejemplo. Entonces yo ahora hago clic derecho en el párrafo, como a inspeccionar, vamos a ver que el párrafo tiene la id del párrafo, como lo marcamos acá, y además tiene esta clase red que yo se la agregué acá dinámicamente. O sea, en vez de agregarle la clase acá, se la agrego por JavaScript directamente y funciona. Es más, de hecho podría ponerle una clase dentro del HTML como bold, por ejemplo, y además agregarle, perdón, este es el párrafo 1, voy a borrar el párrafo 2. Tengo el párrafo 1 que tiene la clase bold, que se la agregué acá, y además le agregué la clase red vía JavaScript dinámicamente. También podría remover una clase que ya tiene con nodo.classlist.remove y le puedo remover bold. Entonces ahora vemos que ya no tiene más la clase bold porque se la removí vía JavaScript. Y para chequear que todo esto esté andando, yo puedo poner una regla de CSS que sea que los elementos de clase red tengan color red. Entonces vemos que si bien yo no le agregué ninguna clase acá de color red, se la agregué dinámicamente y funcionó. De este modo podemos agregarle cualquier atributo de CSS que queramos y bueno, podemos manipular el contenido de muchas maneras. Y ahora vamos a ver no solamente cómo plasmar un contenido dentro del HTML, en este caso estamos cargando el contenido de un párrafo dinámicamente, sino que también podemos obtener entrada del usuario, y esto lo habremos visto miles de veces cuando cargamos formularios, cuando ingresamos nuestra dirección de correo electrónico para hacer el login en alguna plataforma, cuando cargamos cualquier tipo de formulario. Es una manera de obtener una entrada del usuario. Y para esto vamos a ver otro elemento. Esto vamos a borrarlo por el momento. Vamos a ver otro elemento HTML que es el input. Input es un elemento que por default es de tipo texto, pero hay varios tipos de inputs. Vamos a ver de qué se trata. Acá nos aparece, cuando yo escribo input type text, automáticamente me crea una caja de texto donde yo puedo escribir cualquier cosa. Y obviamente acá no estamos haciendo nada para obtener este valor, ¿no? Así que ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, lo podemos hacer de varias maneras. Vamos a ver primero algunas propiedades de este input. Por ejemplo, algo que habrán visto dentro de los inputs de texto es que pueden tener como un texto por default que te indica de qué se trata, y eso es lo que se llama un placeholder. Y un placeholder acá podría ser, por ejemplo, ingrese su correo electrónico. Y acá vemos que se ve que dice ingrese su correo electrónico.
Vamos a hacer así para que entre mejor y que se vea bien. Y bueno, ¿cómo hacemos para obtener el valor de este input? Una cosa que podemos hacer es usar de vuelta JavaScript. Vamos a agregarle una ID a este input. Le voy a poner input, tan simple como esto, o email, mejor dicho. Vamos a ponerle email. Y en vez de agarrar el párrafo, lo que lo vamos a dejar ahí, vamos a obtener el email y vamos a hacer let email input va a ser igual a document get element by id email. Si hacemos console log de email input, vamos a ver que en la consola tenemos este input que acabamos de crear. Bien, JavaScript tiene algo que se llama event listeners o escuchadores de eventos, y básicamente son un montón de eventos que ya vienen incluidos con JavaScript que nos permiten asignarle métodos, o mejor dicho, escuchas a ciertos eventos. Es decir, que cuando un evento ocurre, nosotros podemos hacer algo en consecuencia. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros queremos saber el valor de este input cada vez que el usuario, por ejemplo, presiona una tecla. Entonces lo que hacemos es email input .add event listener, y como su nombre lo indica, le agrega un escuchador de eventos o un event listener, y como todo método, entre paréntesis lleva los argumentos que recibe. Y acá vemos que Visual Studio Code nos dice algunas cosas. Add event listener recibe varios parámetros, pero en principio el tipo, y acá es donde nosotros podemos decir, bueno, qué evento queremos escuchar. Cuando el usuario hace clic, cuando el usuario presiona una tecla, cuando el usuario para el mouse sobre el input, cualquier cosa. Nosotros lo que queremos hacer es escuchar cuando el usuario presiona una tecla. Entonces vamos a escribir, apenas empezamos a escribir key, vemos que tenemos tres eventos de tecla: key down, key press y key up. Key down se dispara cuando el usuario aprieta la tecla, key up se dispara cuando el usuario suelta la tecla, y key press se dispara cuando la tecla está presionada. Es muy parecido a key down, pero tiene algunas diferencias. Nosotros vamos a escuchar el key up porque nos interesa saber cuando el usuario ya terminó de presionar la tecla, por decirlo de alguna manera. Y el segundo parámetro que recibe este event listener es una función. Básicamente nosotros le decimos que cuando se aprieta esta tecla vamos a ejecutar algún tipo de función. Entonces vamos a escribir function, y como cualquier función tiene los parámetros, que ahora vamos a ver qué parámetros van acá, la llave que abre y la llave que cierra, y acá podemos escribir nuestro código. Vamos a escribir en principio console log key up, y vamos a ver qué pasa. Yo cada vez que escribo cualquier tecla vemos que se loguea acá key up. Obviamente acá esto no nos sirve porque nosotros no queremos saber que solamente que apretó la tecla. A veces sí, pero acá nosotros queremos saber qué es lo que está escrito. Entonces cuando nosotros en un event listener ejecutamos una función, automáticamente JavaScript nos pasa por parámetro el evento, y vamos a ver qué es este evento. Y para ver de qué se trata este evento, vamos a loguear event y vamos a loguear esta variable que tenemos acá. Entonces yo aprieto una tecla y tenemos este objeto de evento, que acá nosotros le podemos poner cualquier nombre, por ejemplo, y va a ser lo mismo, pero bueno, vamos a dejarlo en event para que sea más claro. Y vamos a ver qué tenemos en este event. Tenemos un montón de cosas en este event, un montón.
Por ejemplo, tenemos el nombre, el tipo de evento, que es un keyword event. Tenemos, bueno, estos son un montón de cosas. Tenemos el code, que es el código de la tecla que apretamos. Yo acá apreté A, pero se apretó la Z, por ejemplo. Vamos a ver que nos dice key Z, key code Z, en la tecla Z. Si yo aprieto Z mayúscula, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Vemos que tenemos el code es el mismo, porque JavaScript nos permite diferenciar entre si apretamos una tecla independientemente de si es mayúscula o no, y también tenemos la capacidad de ver si es mayúscula o no, no solamente con el nombre de la tecla, sino con el código de la tecla. Esto es el código ASCII de la tecla, que bueno, eso lo podés inspeccionar por tu cuenta, lo que son los códigos ASCII, se usan mucho. Y acá hay algo muy interesante, que es este target. Target, dentro de un evento JavaScript, es qué elemento disparó este evento. En este caso nuestro target es el input email. Y acá de hecho le hice clic y nos mostró eso. Es importante saber que tenemos el target disponible, porque nosotros queremos saber quién disparó el evento. Porque en este caso es obvio, porque solamente tenemos un event listener en el input, pero nosotros podemos tener varios inputs y botones y cosas que queremos escuchar. Entonces nosotros sabemos que el target fue el que disparó el evento. Es más, si yo hago, en vez de loguear el evento entero, logueo como el evento es un objeto, yo puedo loguear alguno de los atributos. Entonces yo acá voy a loguear event target, voy a escribir una tecla y tenemos acá el target. Y lo que a nosotros nos interesa saber es el valor total de este input, y para eso podemos acceder a... Nosotros sabemos que tenemos acá el input, y el input también tiene una serie de atributos, como por ejemplo, bueno, type, bueno, en este caso ID, placeholder, pero también tiene algunos atributos que en este caso no los estamos viendo, pero que están. Y uno de los atributos más interesantes, o el que vamos a usar ahora, es value. Cuando yo logueo event target value, nos va a loguear el valor de lo que sea que esté escrito acá. Entonces yo escribo P, me va a decir P, Pablo, y eso que es mi nombre. Vemos como acá podemos obtener el valor de este input. ¿Y qué hacemos con este input? Podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, podemos agarrar nuestro párrafo y podemos cambiarle el inner text a este valor. Entonces yo ahora escribo Pablo y vamos a ver cómo se refleja lo que está en voy a poner el párrafo abajo para que sea más claro. Ponemos el input y a medida que vamos escribiendo hola, ¿cómo estás?, vemos cómo se refleja en el párrafo que tenemos acá. Entonces acá tenemos una manera de capturar texto del usuario, por ejemplo, y también tenemos una manera de mostrar ya sea el texto que capturamos como algo completamente arbitrario. Yo en el párrafo podría decir por ejemplo, no solamente lo que está escrito, sino que esto fue escrito, esto es la concatenación de strings que vimos en el video anterior, escrito en, por ejemplo, y acá vamos a usar algo que viene con JavaScript, que son eventos de fecha. Nosotros podemos, haciendo esto, creamos un objeto de fecha y vamos a ver cómo se ve. Hola, ¿cómo estás? Y acá vemos que dice hola, ¿cómo estás?, escrito en Monday, June 7. Bueno, esto está formateado de una manera en particular, pero nosotros podemos con tu local de string es ar, podemos decirle, bueno, quiero que me loguees esto en un formato de español Argentina. Hola, ¿cómo estás? Y acá nos dice esto fue escrito el 7 del 6 de 2021. Pero bueno, esto era solamente para mostrarte que no solamente podemos mostrar al usuario la entrada, en este caso, de este input, sino que podemos mostrar cualquier cosa, básicamente.
Bien. Ahora imaginemos que queremos que, que en vez de que cada vez que cuando yo aprieto Enter, ponele, que aprieto Enter, lo que sea que esté escrito se quede en este párrafo y se cree un nuevo párrafo. Esto puede ser interesante. Entonces lo primero que tenemos que saber es si el usuario apretó Enter. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a, dentro del listener de KeyApp, vamos a hacer let key igual event.target, y para saber bien cuál es el, vamos a ponerle key code. Vamos a loguear el evento solamente para saber cuál es enter. Perdón, event.keycode, no event.target. Bien, acá estoy apretando la tecla A, B, C, A, S, D. Cuando aprieto enter, me dice, bueno, el keycode de enter es 13. Entonces yo puedo preguntar if key es igual. Ah, esto no lo habíamos visto, es interesante. Lo que habíamos visto en el video anterior es dentro del if, yo puedo preguntar si por ejemplo un número es mayor a otro, o si es mayor o igual, o si es menor, o si es menor o igual. Pero cuando quiero preguntar si un número es o si un valor es igual a otro, tengo que usar doble signo igual o triple signo igual. ¿Cómo es esto? Yo quiero saber si key es igual a 13. Ahora vamos a ver un poco esto. Presiono Enter. Entonces vamos a ver si esto funciona. Yo ahora aprieto cualquier tecla, pero cuando aprieto Enter me dice presiono Enter. Entonces sabemos que esto funciona. ¿Por qué doble igual? Esta es la manera en la que JavaScript evalúa una expresión. Es decir, esta es la manera de decir la JavaScript que nosotros no queremos asignarle 13 aquí. O sea, si nosotros hiciéramos key igual 13, le va a asignar 13 aquí. Nosotros no queremos asignarle, nosotros queremos saber si este es el valor. Y hay dos maneras de chequear por igualdad de dos valores, y es usando igual o triple igual. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Vamos a, por el momento, testear otra cosa. De hecho, voy a comentar todo esto solamente para mostrarles cómo es este tema de la igualdad. Vamos a usar esta variable también, key igual 13, por ejemplo, y yo puedo hacer if key igual 13 es 13, ¿ok? Entonces obviamente acaba de decir 13, pero si yo pongo 14 no va a pasar nada. La diferencia entre usar igual igual o triple igual, yo de modo triple igual, me va a decir es 13. Que el triple igual chequea no solamente que el valor sea el mismo, sino que el tipo sea el mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque JavaScript es un lenguaje de programación que no le interesa mucho de qué tipo es cada variable, lo cual te da un montón de flexibilidad, pero bueno, también puede generar ciertos inconvenientes. Si yo en vez de que key valga 13 como un número, digo que sea un string con el valor 13, o sea, una cadena de caracteres con valor 13, vamos a ver que no me muestra el logo. Porque key, si bien vale 13, no es de tipo numérico, es de tipo string. En cambio, si yo le digo aquí que es un número, ahí sí me va a decir que es 13 porque dice key es 13 y además es de tipo numérico. Del mismo modo inverso, si yo pregunto si key es una string con el valor 13, vamos a ver que no aparece. Pero si yo aquí le doy el valor de una string con el valor 13, va a decir aquí es de valor 13 y además es del mismo tipo. Así que esto es interesante tenerlo en cuenta. Volvemos a nuestro programita, que por ahora lo único que hace es copiar en un párrafo lo que nosotros escribimos y loguear el evento. Entonces nosotros sabemos que si apretamos Enter está funcionando. Entonces acá podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, una cosa que vamos a hacer es que si aprieta Enter borre
el párrafo, por ejemplo, ¿no? Solamente por diversión. Vamos a decir párrafo.innerText igual a un string vacío, podemos decir, o igual a null, y esto también lo setea en algo vacío. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, vemos que obviamente el párrafo se sigue mostrando. Si yo aprieto enter, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo acá lo estoy borrando el párrafo, pero después lo estoy asignando de todos modos. Así que lo que voy a hacer es que se asigne el párrafo al valor del input solamente si no aprieto enter. Entonces else, y ahora vamos a ver que yo escribo hola, bla bla bla, y si aprieto enter se borró el párrafo porque presionó enter y seteo el valor del párrafo a null. Pero sí, bueno, obviamente si yo sigo escribiendo va a continuar dibujando este párrafo con el valor del input. Otra cosa que puedo hacer es que cuando presiono enter no solamente borrar el párrafo, sino también puedo borrar este input para resetearlo, para reiniciarlo. ¿Cómo hago eso? Bueno, acá nosotros estamos trabajando con el event target value, que es el valor de lo que sea que escriba en el input. Todo lo que escriba en el input se va a guardar en el value de este input, al cual podemos acceder con event target value. Entonces yo puedo decir que no solamente el párrafo inner text sea null, sino que event target value sea igual a null. Y vamos a ver qué pasa. Yo escribo bla 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 bla, aprieto enter y me borró tanto el párrafo como el input. Bien, hasta ahora muy bien. Podemos operar de muchas maneras con esto, podemos hacer un montón de cosas, pero nosotros no queremos que se borre el texto, sino que queremos que como que se imprima y continuar en una línea siguiente. ¿Cómo hacemos esto? Esto va a ser un poco complejo, pero bueno, podemos hacerlo. Una cosa que podemos hacer es, en el momento en el que presionó enter, guardar el valor actual de este párrafo en una nueva variable. Por ejemplo, vamos a decirle valor actual va a ser igual a event target value. En caso de que presione enter, bueno, le asignamos este valor. Tenemos este valor acá, lo podemos loguear para asegurarnos de que cuando aprieto enter todo esté bien. Hola, ¿cómo estás? Aprieto enter y bueno, me borró todo y me logueó acá el valor. Si yo aprieto enter de vuelta, vamos a ver que no tenemos nada porque lo borramos acá. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Podemos crear un nuevo párrafo. Podemos crear un nuevo párrafo y eso es magnífico. ¿Cómo creamos un nuevo párrafo? Decimos, porque nosotros lo que queremos es que este párrafo quede así como está, ¿sí? Y que aparezca un nuevo párrafo abajo, cosa de que podamos seguir agregando líneas a este programita. Entonces, vamos a poner manos a la obra. Tenemos el valor actual. Nosotros lo que queremos hacer es crear un nuevo párrafo en el que este valor actual quede fijado. ¿Cómo hacemos esto? Podemos decir document.createElement y acá Visual Studio Code nos dice el tag que queremos crear. Por ejemplo, nosotros queremos crear un paragraph, así que tenemos este elemento, ¿no? Obviamente acá solamente lo estamos creando, no está pasando nada. Perdón, esto va entre comillas, porque si no va a pensar que es una variable. Entonces tenemos que decirle que queremos crear un párrafo. Ahora lo que queremos hacer nosotros es este párrafo, vamos a asignarlo a una variable, nuevo párrafo, y queremos que este nuevo párrafo, que el texto sea el valor actual. Bien, tenemos un nuevo párrafo
está teniendo el valor actual. Lo podemos de hecho loguear para estar seguros de que esté andando bien. Aprieto Enter y tenemos este nuevo párrafo, y ahora lo que tenemos que hacer es este párrafo crearlo acá. ¿Cómo hacemos esto? Podemos agarrar esta clase box, la vamos a obtener acá de la misma manera en la que obtuvimos el párrafo del email, solo que como no tiene un ID podemos usar otro método del document object, que es, en vez de obtenerlo por ID, lo podemos obtener por clase. En este caso nosotros tenemos la clase box y lo que hacemos es document.querySelector, y acá lo que hacemos es le pasamos la clase o la ID, puede ser también, que queremos obtener. Como nosotros queremos obtener la clase box, usamos la misma manera que en CSS para referirnos a una clase, y es punto y el nombre de la clase. Entonces punto box, esto nos debería dar nuestra caja, nuestro box. Vamos a chequear que esté funcionando bien, y acá vemos que tenemos el box. Entonces en box ya sabemos que tenemos este div, ya lo tenemos guardado en esta variable. Tenemos nuestro nuevo párrafo con el valor actual, y lo que vamos a hacer es box.appendChild, y appendChild lo que hace es agarra este nodo de box y al final de todo le agrega el nuevo nodo que queremos agregarle, valga la redundancia. Nosotros queremos agregarle nuevo párrafo. Vamos a ver qué pasa. Yo escribo hola, ¿cómo estás? Le aprieto Enter y se borró el párrafo en el que igual estábamos escribiendo, se borró el input, pero nos creó este nuevo párrafo. Entonces yo escribo ahora otra cosa, sigue andando lo del párrafo que recibe el texto que estamos escribiendo acá, y cuando aprieto Enter crea este nuevo párrafo y podemos escribir acá infinitas cosas. Hola de nuevo, hola otra vez, y así infinitamente podemos crear infinitos párrafos. Bien, ahora imaginemos que yo quiero borrar estos párrafos cuando no sé, le hago clic y los borro, porque no sé, me interesa borrarlos cuando le hago clic, porque sí. ¿Cómo hago esto? Vamos a eliminar esto de acá. Lo que vamos a hacer es agregarle a este nuevo párrafo un event listener, porque esto es un nodo HTML y como tal tiene todas las propiedades y métodos de cualquier nodo HTML. Entonces antes de agregarlo al box vamos a decir nuevo párrafo .add event listener, clic, y igual que hicimos acá le agregamos una función. Y vamos a hacer console log párrafo cliqueado, y vamos a ver qué pasa. Escribo cualquier cosa, enter, cuando yo le hago clic vemos que tenemos el párrafo cliqueado. Eso ya es un avance, y lo que tenemos que hacer ahora es que cuando lo cliqueamos este párrafo se elimine. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos, al igual que en el evento de KeyUp, tenemos el event, vamos a ponerle E para diferenciarlo de event, vamos a loguear el evento. Entonces cuando yo le hago clic al nuevo párrafo que creé, me va a loguear párrafo cliqueado y el evento. Vemos que es un mouse event, y acá cuando vemos el target vemos que es este nuevo párrafo que acabamos de cliquear. Entonces lo que podemos hacer, vamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos decirle event.target.classList, por ejemplo. list.add red. Entonces cuando yo escribo ASD y le hago clic, le agrega la clase red, que la tenemos definida acá como
la definimos antes, perdón, me están llegando WhatsApps, ahí ya terminó esto. Entonces nosotros lo que queremos es que cuando se cliquea el nuevo párrafo, no queremos agregarle la clase red, sino que lo queremos remover. De la misma manera que acá agregamos un child, podemos hacer lo mismo, pero remover un child. Podemos decir box.remove child y queremos removerle el elemento al cual acabamos de hacer clic. Entonces decimos e.target. Yo hago, cuando le hago clic, pim, lo va a remover. Entonces bueno, ya vemos que tenemos con relativamente poco código podemos hacer un montón de cosas. Podemos obtener input del usuario, podemos manipularla, podemos manipular el documento para mostrar cosas del input, podemos agregarle clases, podemos crear elementos, podemos remover elementos, podemos hacer un montón de cosas. De todos modos, lo que vemos acá es que esto está un poco desprolijo porque nada, tengo como dentro de este listener tengo este otro listener, y si yo quisiera agregar cosas más complejas se va a convertir en un choclo de código imposible de leer. Así que el siguiente paso va a ser refactorizar esto o modificarlo para que sea un poco más claro. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación.